compañeros, profesor, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión les divulgaré o les mostraré, les presentaré eh, el mapa del artículo de esta semana sobre temas relacionados con la ingeniería financiera. Yo me he ido sobre todo por el campo de predecir dificultades financieras. En este caso hablaré de predecir dificultades financieras utilizando informes actuales, un novedoso método de aprendizaje profundo basado en la atención guiada por la respuesta al usuario. Digamos, como preámbulo, lo que tiene diferente es que en los artículos anteriores nos centramos mucho en los datos históricos y en datos cuantitativos. Ya en esta oportunidad vamos a trabajar más con datos actuales, o encontramos un artículo que se centra más en datos actuales y en datos de respuesta de los usuarios, ya unos datos semánticos o datos de letras, no datos numéricos. Bueno, como siempre, pues las dificultades financieras, podemos ver que las empresas pueden caer en crisis financiera debido a su entorno externo, interno. Bueno, ya lo hemos tocado en los videos anteriores. Entonces, ya sabemos que la predicción de dificultades financieras puede revelar de manera temprana y efectiva esos riesgos financieros, ¿cierto? Y las señales para predecir esos riesgos financieros pueden transmitirse mediante indicadores financieros como mediante divulgaciones textuales, que es lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, los documentos informativos textuales son una forma de datos cuantitativos que constituyen un complemento eficaz a los indicadores financieros. Las divulgaciones textuales representativas incluyen informes periódicos, por ejemplo, informes anuales e informes semestrales, también informes actuales. Esos informes generalmente son conocidos como presentaciones 8K. El contenido del texto de los informes periódicos contiene declaraciones sobre el desempeño de la empresa, también sobre el potencial futuro desde la perspectiva de la dirección, pero esos informes tienen un cierto retraso en la divulgación de la información. Además, no consideran con prontitud el impacto que puedan tener eventos importantes que ocurran de manera irregular en las operaciones comerciales. Los informes actuales son documentos que reflejan acontecimientos importantes, por ejemplo, dimensiones de los altos ejecutivos, explicaciones de las fluctuaciones anormales de los precios de las acciones y restricciones significativas con partes relacionadas. Entonces, en general, los informes actuales son documentos que reflejan acontecimientos importantes para los inversores y para el público en general. Bueno, entonces aquí nos vamos como con el planteamiento del problema. En el contexto del planteamiento del problema es más o menos que en el contexto de las dificultades financieras de una empresa, la predicción de dificultades es crucial para evitar posibles crisis que puedan afectar no solo a la empresa en cuestión, sino también a sus acreedores, a sus inversores y a la economía en general. En ese sentido, la información de informes actuales como fuente de información complementaria para mejorar la predicción de dificultades financieras presenta diversos desafíos, como la captación de la semántica y de los acontecimientos revelados en estos informes y de la medición de la importancia en cada tipo de evento para la predicción de dificultades financieras. Bueno, si bien los informes actuales pueden proporcionar información incremental para, para la predicción de dificultades financieras, aprovechar los informes actuales para predecir dificultades financieras implica unos desafíos grandes, únicos, de los cuales identificamos dos criterios.
En primer lugar, la semántica de los acontecimientos revelados en los informes actuales es difícil de captar. O sea, es difícil pues convertir como llevar las palabras, llevarlas a algo cuantitativo. Además, los acontecimientos divulgados en diferentes informes actuales son cronológicos y los acontecimientos divulgados sucesivamente tienen relaciones lógicas, lo que tiene un impacto significativo en la predicción de dificultades financieras. Y en segundo lugar, eh, los informes actuales contienen varios tipos de eventos y la utilidad de cada tipo de evento para predecir las dificultades financieras es heterogénea. Entonces es difícil medir la importancia de los acontecimientos a partir del contenido de los textos, lo que sí puede resultar pues difícil hacer esa conversión. Bueno, la respuesta de los usuarios a los informes actuales como lecturas, me gusta y comentarios reflejan si el contenido de la información actual contiene o no información relacionada con el valor de la inversión o la situación comercial de la empresa. Bueno, ahí más o menos qué es a lo que quiere decir o a lo que se quiere llegar. Esto busca coger, lo que me pareció muy interesante es que busca coger reacciones, comentarios de los inversionistas o del público en general sobre situaciones o que se hayan dado en la empresa, como venta de acciones o estar incursionando en la inteligencia artificial y toma esas reacciones y las convierte las convierte a cuantitativas y ya mediante procesos estadísticos o procesos de inteligencia artificial puede modelar datos que puedan servir como sustento, por decirlo así, para dar pronósticos de detección de dificultades financieras. Entonces, eso hace que sea unos datos muy actuales y datos muy pronto, muy temprano, si no hay que esperar a que hayan unos datos históricos, sino que se puede hacer con datos actuales. Bueno, aquí nos vamos más o menos a la justificación. La justificación que yo encontré es la importancia de predecir dificultades financieras de una empresa radica en evitar posibles quiebras, pérdidas sustanciales para los inversores y la debilitación de la estabilidad económica general. En este sentido, el aprovechamiento de informes actuales para mejorar la predicción de dificultades financieras puede representar una oportunidad para anticipar riesgos y tomar decisiones preventivas que contribuyan a la sostenibilidad y estabilidad financiera de las empresas. Asimismo, la respuesta activa de los usuarios a los informes actuales como indicadores, a la importancia del contenido y su influencia en el mercado, resalta la relevancia de considerar estos documentos como fuentes de información valiosa en el proceso de predicción de dificultades financieras. Bueno, es muy deseable contar con un método que pueda identificar eficazmente informes actuales importantes y en consecuencia predecir con precisión las dificultades financieras, lo que veníamos hablando. Eh, entonces, lo que se propone aquí es un novedoso enfoque de aprendizaje profundo llamado red de atención profunda guiada por respuestas de usuarios. Eh, Ellos diseñaron una arquitectura de red neuronal profunda que combina el método de preentrenado BERT de minería de textos financieros y el método de la red neuronal recurrente bidireccional para extraer características semánticas de la secuencia de informaciones actuales. Mm, También propusieron un mecanismo de atención guiado por las respuestas de los usuarios. Este método combina características de respuestas de los usuarios con características semánticas para extraer de forma adaptativa la información del evento que está significativamente asociada con las dificultades financieras de la empresa.
Entonces aquí podemos ver lo interesante de este artículo, de, de poder rastrear o captar las palabras o las reacciones del público y poderlo convertir o adaptarlo, mejor dicho, a rasgos para predecir dificultades financieras. Bueno, ya continuando, pues nos vamos al marco teórico. La verdad, el marco teórico no voy a ondear mucho en eso porque es muy similar a los vistos, a los divulgados en los anteriores videos. Nos habla pues de las funciones utilizadas para la predicción de dificultades financieras. Nos habla de los métodos de predicción de dificultades financieras que ya lo hemos tocado, que existen métodos estadísticos y métodos de aprendizaje autónomo. Y también nos hablan un poco de las brechas de la investigación, que dice que en la mayoría de los estudios existentes sobre predicción de dificultades financieras se centran en el uso del contenido del texto de informes anuales. Pero este contenido tiene un problema de desfase, o sea que pues, toma datos pasados. Eh, entonces no considera oportunamente los grandes acontecimientos que ocurren de manera regular y afectan pues la predicción de las dificultades financieras. Entonces, informes actuales son más profundos y reflexivos importantes en el curso, y son importantes en el curso de las operaciones, de los informes actuales. Por lo tanto, se centran más que todo en este artículo en informes actuales. Bueno, y con este estudio propusieron un mecanismo de atención guiado por respuestas de los usuarios que combina características de respuestas de los usuarios con características semánticas. Como lo decía, como ya lo he dicho en varias oportunidades, para extraer de forma adaptativa la información del evento y es que está significativamente asociado con las dificultades financieras de la empresa. Entonces, para probar si este método podía mejorar el rendimiento de la predicción, utilizaron características semánticas con los informes actuales. Bueno, ¿y qué metodología usaron? Eh, pues primero cogieron una representación de las características semánticas, una representación, de luego que era una representación de las funciones de respuesta a los usuarios y un mecanismo de atención guiado por respuestas de los usuarios. Hicieron mediante, mediante temas estadísticos y inteligencia artificial, hicieron una fusión de todo esto, o sea, entrelazaron eh, lo, las, lo que querían decir los usuarios con unas bases semánticas que ellos ya pues habían modelado y entonces ya pudieron hacer la fusión y la predicción de características que ellos necesitaban. Y en la metodología también realizaron una evaluación empírica que la hicieron pues con varias empresas del sector chino y en general lo que pudieron querían era probar si ese método de aprendizaje profundo podía mejorar el rendimiento. Entonces utilizaron características semánticas de informes actuales, como ya lo decía. Entonces, ya por parte de los resultados, ellos miraron rendimientos de predicción mediante texto y mediante las respuestas de los usuarios, como para probar si el método de aprendizaje profundo podía mejorar el rendimiento de las predicciones, utilizando las características semánticas de los informes actuales y compararon con 6 métodos evaluados. Entonces eso pues ya resume que los resultados promedio de las 5 validaciones cruzadas o sea, hicieron todo ese análisis como ya poniéndolo en temas del profe o en temas del método científico para poder falsear o sea, usaron otros métodos para poder falsear y para poder determinar si esos métodos eran mejor que el método que ellos construyeron y pues no fue posible falsearlo. Entonces se dieron cuenta pues ya se dieron cuenta que pues sí era posible o sí es viable usar ese método, usar
esas características de datos actuales y de textos. Y ya luego hicieron un rendimiento de descripción, de discriminación utilizando diferentes respuestas de los usuarios. Ya esto lo que les permitió fue demostrar la ventaja de utilizar el mecanismo de atención guiado por las respuestas de usuarios en predicciones de dificultad financiera. O sea que ellos sí me parece muy interesante porque ellos idearon un modelo. O sea, lo que a mí me parece interesante es cómo llegan hasta, pues no sé bien, pero digamos hasta utilizar comentarios de Facebook o de Instagram o no sé, la verdad estuve pensando mucho de dónde, porque en el artículo no lo especifica muy bien de dónde sacarían ellos estos comentarios de los usuarios. Pero independiente de donde lo saquen, es interesante ver cómo pueden, cómo puede dar una modelación de, de textos o de temas semánticos y pasarlo a una modelación, o pasarlo a algo que pueda predecir una dificultad financiera. Entonces, sí, este artículo me pareció muy interesante por esto. Bueno, ya esto es todo lo que quería divulgar. Eh, Espero que tengan una feliz noche. Hasta luego.